realmente lo que se observa en la atmósfera son procesos donde el vapor de agua tiene un rol bastante importante, ¿no? Lo vemos en cualquier eh, circunstancia, el rol de la convección, las nubes, la precipitación, todo esto que implica lo que son cambios de estado, ¿no? Entonces justamente, digamos, ya entramos a una parte donde realmente vemos el caso real de lo que sucede en la atmósfera, y por otro lado también nos complicamos un poco más eh, para poder entender estos procesos, ¿no? Porque ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver una primera parte, eh, que es el vapor de agua y los cambios de estado. Entonces, como les decía, hasta ahora hemos visto una parcela de aire seco, ¿no? ¿Y qué es lo que consideramos? Les voy a pedir que participen para que se despierten también. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, lo que consideramos una parcela de aire seco era un sistema cerrado, ¿no? ¿Y qué otra característica tenía este sistema? Creo que tenía una baja capacidad de intercambio de energía con su entorno. Eh, Permite el intercambio de energía, sí, pero eso es una, digamos, una característica del sistema cerrado, ¿no? Además, otra característica de la parcela de aire seco, ¿qué tipo de sistema? Sistema homogéneo. Ujú, sí. Entonces, consideramos un sistema cerrado y un sistema homogéneo, que como también había dicho su compañero, el, el sistema cerrado no intercambia, bueno, perdón, sí intercambia energía, pero lo que no intercambia es materia, ¿no? Y en el caso del sistema homogéneo, decimos que es homogéneo porque básicamente estamos enfocados en una sola fase. Entonces, ya han visto, me parece, en la clase de prácticas, ya se han introducido mejor a lo que es el diagrama termodinámico. En la segunda parte de la primera ley empezamos a ver cómo podemos interpretar estas líneas, ¿no? En este caso las líneas verdes que eran las líneas adiabáticas secas, que representan temperatura potencial, y bueno, ya han visto las demás partes, ¿no? Pero por ahora solamente concentrémonos en esta línea roja, que es la temperatura del aire. Por cierto, no sé si tienen la información, aquí les pongo el link de dónde pueden encontrar eh, los datos de radiosonda de diferentes estaciones en diferentes partes del mundo. Y también, bueno, en esta página también pueden no solamente descargar los datos crudos, sino también pueden descargar este tipo eh, de plots, ¿no? De figuras que ya están producidas. Y algo que me sirvió a mí también, porque digamos que no es un tema que veo constantemente, así es que tuve que también revisar, eh, digamos, conceptos anteriores. Aquí les dejo un link que también está en el Moodle, lo pueden ver, sí, digamos, donde explican de manera bastante didáctica cómo interpretar el diagrama termodinámico. Entonces, pueden verlo, está en el Moodle y les puede ayudar bastante. Entonces, hasta ahora, básicamente nos hemos centrado en esta pequeña parte. Si hacemos un zoom aquí, justamente vamos a ver aquí la línea verde, que es la diática seca, que representa la temperatura potencial, y justamente vemos aquí nuestra temperatura eh, roja, bueno, la línea roja que representa la temperatura del aire, que pueden ver que sigue bastante de cerca esta eh, adiabato, ¿no? Entonces, justamente en esta zona es donde nosotros consideramos que tenemos nuestra parcela
de aire seco, de un sistema cerrado, donde en este caso está ascendiendo, haciendo un ascenso adiabático, que ya saben cómo interpretar eso. No hay intercambio, no hay pérdida de masa, conserva su masa, puede expandirse, en este caso expandirse, y eh, básicamente se ajusta bastante a lo teórico, ¿no? Vemos aquí. Pero vemos que luego hay un cambio, y de hecho, si ven todo el diagrama, esta parte donde se asume este proceso, esta parcela de aire seca, es bastante pequeña. Si traducimos esto a la parte real, a lo que pasa realmente, justamente esto nos va a dar la idea de nuestra nube. Aquí tenemos justamente lo que podría representar. Tenemos aquí cuando hace el ascenso adiabático y llega a este punto donde, digamos, ya se desvía de la línea de la diabata. Entonces, digamos que ahí es donde se considera la base de la nube, ¿no? Entonces, a partir de ahí vemos que ya no es una parcela solamente de aire seco. Ya vemos que si se empieza a formar la nube, ya vemos que empieza a haber otros componentes, vapor de agua, condensación, probablemente si es que se libera la energía, se condensa el vapor de agua, vamos a tener precipitación. Entonces digamos que esta es la forma real de lo que pasa eh, en la atmósfera, y pues por lo tanto, como les decía, ahora lo que tenemos es un sistema heterogéneo, porque nuestra parcela de aire ya no va a ser solamente, no va a seguir la diabata, va a contar además del aire seco de agua, que mayormente va a estar eh, constituida por vapor de agua, que simplemente son moléculas de agua, pero también puede considerar otras formas, ¿no? En este ejemplo pongo que puede tener su forma condensada, que es tanto la parte líquida como la parte sólida, ¿no? Y si recuerdan, justamente este era el esquema del sistema heterogéneo que incluía aire seco, que en este caso, y aquí hay un error, en este caso no contiene agua, vamos a corregirlo. Okay. En este caso solo contiene los gases que no corresponden al agua, obviamente. Ok. Y de hecho, justo lo que les decía, ¿no? Es una parte esencial. Siempre estamos viendo la presencia de nubes, siempre vemos procesos atmosféricos que influyen cambios de estado, y justamente por eso el vapor de agua es bastante importante, tanto como para estos procesos, como en general para el sistema climático, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a tratar de eh, hablar sobre esto, pero tengan en cuenta, o mejor díganme de una vez, ¿por qué creen que es importante eh, el vapor de agua? Además de producir lluvia, por ejemplo. Una idea, no necesariamente la tienen que tener a estas alturas, pero eh, ¿qué creen? Supongo que, por ejemplo, su alto calor específico le permite almacenar bastante energía y eso va a alterar las propiedades de la masa de aire. Ok, ya. Em, Pueden pensar también simplemente en la nube, ¿no? ¿Qué efectos tiene la presencia de nubes? ¿Qué pasaría si no hubiera nubes?
¿Podría ser por el efecto de la radiación cuando incide en las nubes que remiten la energía infrarroja? Muy, muy buen punto, sí. La radiación, de hecho, es una de las, digamos, no es tan notorio a simple vista, si es que estamos pensando en procesos termodinámicos, pero el papel que tiene el vapor de agua en la radiación es bastante importante. Por un lado, puede reflejar onda corta, digamos, tenemos nubes, eh, como en este caso, de alto desarrollo vertical y que tienen un brillo, temperatura de brillo bastante alto, entonces reflejan bastante la radiación. Y por otro lado, el vapor de agua, eh, a través de la radiación infrarroja, también puede afectar el balance radiativo. Y de hecho esto es algo bastante importante que ya luego les voy a dejar de tarea para que investiguen y podamos discutir el próximo semana. Ok, entonces ahora, como les digo, tenemos un nuevo sistema, ¿no? Es el sistema del aire húmedo, que incluye tanto el aire seco como el agua en sus diferentes formas. Entonces, como está escrito acá, la atmósfera se comporta como un sistema heterogéneo y todo este sistema que está en el cuadrado negro sería un sistema cerrado. Sin embargo, sus subsistemas son los que pueden tener características diferentes. Por ejemplo, aquí hago la diferencia entre un subsistema, aquí también hay otro error, eh, un subsistema cerrado, en este caso es el aire seco. Lo voy a cambiar inmediatamente. Ya. Porque como ya habíamos visto sus propiedades, ¿no? Justamente, de hecho, una de sus características es su masa, porque no intercambia masa, y además de sus variables de estado que la definen, ¿no? Presión, temperatura, volumen. Por otro lado, tenemos estos subsistemas abiertos que corresponden a las diferentes fases del agua. Y tengan en cuenta, recuerden que cuando hablamos de un sistema heterogéneo, nos referimos a un sistema que tiene diferentes fases. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esto nos indica que no solamente va a haber intercambio de energía, pero también intercambio de masa. Y eso es lo que observamos cuando efectivamente hay un cambio de estado, ¿no? De sólido, líquido, líquido gaseoso. Entonces, bueno, como les decía, la atmósfera está considerada como un sistema a partir de ahora heterogéneo. Y cuando sus componentes se componen de una sola fase, pueden ser considerados sistemas homogéneos, pero ya cuando tienen más de dos fases, son sus sistemas abiertos que van a intercambiar más. Digamos que esa es la característica esencial. Y según el libro de Solnit, aquí tenemos algunos ejemplos de de los sistemas que podemos tener, ¿no? Simplemente aire seco y aire húmedo, donde tenemos dos componentes y una fase. En este caso se puede considerar un sistema heterogéneo, pero cada subsistema sería heterogéneo o homogéneo. Como les decía, sería homogéneo porque tiene una fase. Y justamente acá hay varios otros ejemplos donde tenemos diversas mezclas de estos componentes, pero si por ejemplo consideramos solo el vapor de agua o solo el aire seco, estos van a considerarse como sistemas homogéneos
Y bueno, el número de variables con los que se puede especificar su estado, normalmente estos. Entonces, justamente les decía aquí, esta es una imagen de lo que es el vapor de agua global. Entonces pueden ver qué tan importante puede significar la presencia de vapor de agua en el planeta. Y como pueden ver, ya les voy a pedir más adelante que me den más detalles, pero a primera vista el vapor de agua, por ejemplo, está, digamos, concentrado en los trópicos, ¿no? Y ya si son un poco más detallistas, podrían incluso asociar este patrón de vapor de agua con alguna otra variable. ¿Se les hace conocido ese patrón? ¿Temperatura? Temperatura superficial del mar. Ujú, claro. Y también lluvia, ¿no? No necesariamente el vapor de agua significa que es todo el agua que va a precipitar, pero como pueden ver hay bastante similitud en el patrón de lluvia, ¿no? Justamente tenemos, como les decía, una mayor presencia de vapor de agua en los trópicos, sobre todo en la zona ecuatorial, donde justamente tenemos la zona de convergencia intertropical y naturalmente tenemos más lluvia, ¿no? Ok, entonces vamos a entrar ahora ya a describir cuáles son nuestras nuevas variables de humedad asociadas. Variables de humedad porque están asociadas a nuestra parcela de aire húmedo, ¿no? Entonces, como les decía, el vapor de agua se puede considerar como un gas ideal eh, porque es un sistema homogéneo, un sistema cerrado. Si solamente se considera el vapor de agua, porque les dije tiene una sola fase, y bueno, aquí en este caso tenemos un gráfico de temperatura y volumen específico, y justamente aquí podemos ver, digamos, el área sombreada indica dónde se aproxima el gas ideal, y de hecho el vapor de agua, la presión, estas líneas son de presión. La presión del vapor de agua es bastante baja, ¿no? Ronda alrededor de los 40 hectopascales, entonces digamos que sí cae en esta región donde se le puede aproximar a un gas ideal. Entonces, ya que tiene las características del gas ideal, entonces puede también seguir algunas propiedades, como por ejemplo la ley de Dalton, que indica eh, la presión total está compuesta por la suma de las presiones parciales, ¿no? Y en este caso, la presión parcial del vapor de agua se le denomina como un E. Y de esta manera podemos describir el vapor de agua como la densidad también del vapor de agua, el gas constante de los gases, ahora para el vapor de agua, y de la misma manera la densidad se puede escribir, como les dije, como volumen específico, ¿no? Uno sobre volumen, perdón, uno sobre densidad, que es denomina el volumen específico, que en algunos casos lo tratan como alfa, en otros casos como A. Entonces vamos a desarrollar cuáles son estas otras variables de humedad y cuáles son los conceptos asociados más importantes. Vamos a compartir la otra pantalla de la sesión. Centro.
Entonces la primera variable que vimos ya justamente asociada al aire húmedo es la presión de vapor que está dada por este E, ¿no? Y puede estar en términos de la ecuación de estado, simplemente adaptando cada variable para el vapor de agua, ¿no? Justamente por la presencia del vapor de agua, por nuestro nuevo sistema de aire húmedo, es justamente por lo que se consideran estas variables de humedad, y justamente necesitamos definir lo que es la humedad, ¿no? Entonces, tenemos que la humedad absoluta puede estar simplemente considerado como el valor o la proporcional a la densidad del aire húmedo, simplemente reordenando los términos, ya que la densidad del agua, perdón, la densidad del vapor de agua, indica el contenido o la masa, ¿no?, del vapor de agua. Entonces, la humedad absoluta de una parcela de aire va a cambiar cuando la parcela se expande o se contrae. Otro término que es bastante conocido eh, es justamente el término de humedad específica. Y pues esto está definido como la proporción de la masa del vapor de agua con la masa o con respecto a la masa total del aire húmedo. Entonces esto puede estar, como ya estábamos hablando de masa, podríamos expresarlo como la densidad, la suma de la densidad del vapor de agua sobre la densidad total, que vendría a ser la densidad del aire seco más la densidad del aire húmedo, que es equivalente, como les decía, a la masa del vapor de agua sobre la masa total, ¿no?, que es justamente la suma de la masa de estos dos componentes. Entonces vamos a ponerle aquí 1. Entonces ahora tenemos que tener en cuenta que nuestra presión total del sistema está dado justamente por las presiones parciales de cada subsistema, ¿verdad? Entonces, estos pueden expresarse de la misma manera a través de la ley de gas ideal, en este caso, tanto del aire seco, que tiene el subíndice D, como el aire húmedo, ¿no? Entonces, esta vendría a ser nuestra presión parcial del aire
seco, y esta vendría a ser nuestra presión parcial del aire húmedo, que como les dije, ahora está denominado como E. Entonces, teniendo en cuenta esta relación, podemos reescribir la humedad específica como, en este caso podemos reemplazar la densidad del aire húmedo como E sobre RB sobre T por T sobre, en este caso, para ya no tomar en cuenta lo que es la presión del aire seco, podemos expresarlo simplemente como la presión total menos la presión parcial del vapor de agua entre R de T, más, en este caso sería E sobre R de T. Y aquí pues podemos cancelar la temperatura y podemos reescribir nuestra ecuación como RD sobre RV por E entre la presión menos este término que ya va siendo repetitivo, y justamente es porque vamos a denominar a esta proporción como un epsilon. ¿Okay? Entonces podemos simplemente reescribir esto como representando la proporción del constante del gas a seco y la constante del gas húmedo. Y de hecho, este subíndice tiene un valor que es de 0.622. Entonces esto puede ser escrito como y ahora ya tenemos expresado nuestra humedad específica de dos formas, y otra variable de humedad que también se usa bastante es justamente denominada la razón de mezcla, que está asociada también a lo que es el término asociar las densidades del aire húmedo, en este caso, ya no con respecto a toda la masa o todo el sistema heterogéneo, sino simplemente la relación entre la densidad, entre la masa del aire húmedo y entonces básicamente, bueno, algunos van a denominar R, no sé si ustedes ya lo han visto como R, pero en los libros estoy viendo que también lo denominan como W. Vamos a usar mejor la denominación del libro, y esta es, como les decía, la densidad la densidad de los dos subsistemas, y bueno, nuevamente podemos reemplazar la ecuación de estado, ¿no? Para cada uno, y esto vendría a ser considerando la presión del vapor de agua, y aquí, como les decía, para ya obviar la presión
del aire seco lo reescribimos en términos de la presión total y la presión de vapor de agua. Y esto nos va a dar nuevamente esta proporción que ya les había mencionado. Y por lo tanto, esta ecuación me parece que es conocida del curso de meteorología general. ¿Mm? Ok, entonces esta sería nuestra ecuación 4. Y esta sería nuestra ecuación 5. Y otro concepto importante que justamente nace a razón de tener un sistema heterogéneo es la temperatura virtual, que también muchos tal vez recordarán de cursos anteriores. ¿Y esto por qué? ¿Por qué necesitamos crear una variable más? ¿Por qué creen? Pues como hemos visto, el húmedo y el aire seco tienen masas diferentes. Entonces esto va a significar que su constante, cada vez que utilicemos la ecuación de estado para cada subsistema, su constante de gas va a cambiar, y justamente tener dos constantes de gases diferentes hace un poco complicado el análisis. Entonces justamente queremos considerar cuál sería la temperatura del aire seco. ¿Cómo vamos a escribirlo aquí? ¿No? La temperatura virtual justamente hace referencia a la temperatura que tendría una parcela de aire seco que debería tener, o que tendría que tener, para igualar la densidad del aire húmedo, ¿no? A la misma presión. Entonces el problema es que en un aire húmedo, en estos dos subsistemas, tanto el vapor de agua como el aire seco tienen diferentes masas, diferentes densidades, y eso pone un problema porque cuando queremos usar las propiedades para sistemas homogéneos, como por ejemplo la ley de gases ideales, supone un problema porque tenemos que considerar ahora esta diferente masa y tenemos que, por ejemplo, usar diferentes constantes para los gases ideales. Entonces, aquí todavía. Sí. Entonces, justamente por eso, para evitar este problema, se crea esta nueva variable que es la temperatura virtual, donde, digamos, se intenta volver a lo que es la parcela de aire seco, ¿no? Entonces es justamente la temperatura que debería tener esta parcela de aire seco para igualar la densidad del aire húmedo. Y bueno, como decía, por ejemplo, algunos conceptos que nacen de aquí, o nociones, es justamente que esta constante, digamos, de nuestro sistema total, viene a ser la suma, ¿no? Algunos le ponen V, algunos le ponen E, vamos a ponerle V. Y tener en cuenta también que la presión total se da por la suma de las presiones parciales, ¿no? Como ya habían enseñado anteriormente.
Entonces, si tenemos la suma total de densidades, consideramos la densidad del aire seco y el aire húmedo, esto se puede reescribir de esta manera. Y aquí justamente, ¿no? Es donde necesitamos hacer este cambio porque tenemos dos R's, valores de R's, y idealmente nuestro objetivo es tener una temperatura donde solo consideremos el aire seco, ¿no? En este caso, esta va a ser nuestra temperatura virtual. Entonces, simplemente vamos a reordenar esta expresión y vamos a despejar lo que sería la temperatura virtual, que estaría dada por esta expresión de aquí. Y bueno, aquí, por ejemplo, factorizamos la temperatura. Y vamos poco a poco haciéndonos algunos términos. Por ejemplo, multiplicando en RD, ¿no? Por R de cada término. Y ya simplemente reordenando, básicamente. Nuevamente reordenando. Y de nuestra ecuación 4, que la voy a copiar aquí, de nuestra ecuación 4 tenemos esta expresión. Que también se puede escribir en nuestra expresión 4. No, esta no es la expresión. Nuestra expresión 4 es la siguiente. ¿Ok? Entonces, justamente este E es R de, este E o epsilon es este RD sobre V, ¿no? Entonces podemos reordenar de tal forma que tenemos que P menos 1 menos epsilon E es igual a entre Q. Y luego, incluyendo esto en nuestra ecuación, vamos a poner esto más pequeño.
simplemente como como para recordar, de esta expresión podemos reemplazar en nuestra ecuación principal que la temperatura virtual está dada por la temperatura, en este caso del aire húmedo, entre esta expresión. Y pues nuevamente reordenando vamos a tener lo siguiente, y factorizando vamos a tener que la temperatura virtual es igual a la temperatura por 1 más 1 menos E entre epsilon, 1 menos epsilon entre epsilon por la humedad específica, y esto es justamente, digamos, la definición final que tenemos, ¿no? Si es que reemplazamos epsilon por el valor que les había dado anteriormente, vamos a tener este valor. Y en las observaciones se ha estimado que el valor de la temperatura, o digamos, el valor que se le adiciona, ¿no? Prácticamente estamos interpretando esta ecuación como que a nuestra temperatura del aire húmedo vamos a agregarle la temperatura multiplicada por este factor, ¿no? Entonces lo que se tiene en observaciones es que justamente la multiplicación, este factor que se agrega a la temperatura del aire húmedo, normalmente varía entre 0 Kelvin y 5 Kelvin, ¿no? Y esta sería, digamos, la temperatura agregada. Entonces, teniendo en cuenta que estamos a una misma presión, como lo habíamos visto en su definición, el aire húmedo es menos denso que el aire seco, y por lo tanto, la temperatura virtual siempre va a ser mayor que la temperatura del aire, ¿no? Y esto es porque justamente, como les había dicho, ¿no? Un aire húmedo es menos denso que el aire seco, y entonces, teniendo en cuenta sus masas, perdón, sus pesos moleculares, pueden ver 28 gramos aproximadamente, y la masa del vapor de agua es de 18 gramos. Entonces, justamente por esto, eh, el aire húmedo es menos denso que el aire seco. Que, digamos, esos son las principales variables que utilizamos ya cuando estamos en lo que es hablando ya de humedad, ¿no? Cuando ya tenemos en cuenta nuestro sistema heterogéneo. Vamos a volver a las diapositivas. Ok, entonces empezamos con estas definiciones, ¿no? De la presión de vapor de agua. Yo ahora cambio de notación. Y también habíamos, perdón, habíamos visto la relación de mezcla, que como les dije, bueno, en los libros la van a encontrar como mixing ratio, y está denominado como esta
algunas veces la habrán visto como R, pero también en los libros lo van a ver como W, ¿no? Justamente aquí se hace referencia a comparar la proporción de masa de vapor de agua por masa de vapor de aire seco, ¿no? Mientras que la humedad específica simplemente ve la cantidad o la proporción del contenido de vapor de agua con respecto a toda la masa de aire. Y también vimos que utilizando la ley de gases ideales, podemos básicamente reescribir tanto la razón de mezcla como la humedad específica y digamos tener valores eh, más exactos, ya que tenemos esta relación R sobre RV, que se estima que es 0.622. Ok, entonces ya teniendo estas, digamos, definiendo estas variables, como se darán cuenta, hemos tratado nuestro sistema como subsistemas homogéneos, porque solamente hemos considerado tanto el vapor de, perdón, el aire seco y el vapor de agua, ¿no? Y mientras no haya cambio o mientras no haya más de dos fases, en este caso el vapor de agua solamente está, la hemos estudiado solamente en una de sus fases, que es la fase gaseosa. En este caso, por eso todavía estamos considerando sistemas homogéneos, subsistemas homogéneos, ¿no? Pero ahora ya, como les estábamos hablando en el inicio, cuando vemos las nubes, ya son sistemas heterogéneos, ¿no? Donde ya no solamente incluyen una fase, digamos, esto es lo que hemos estado viendo si solo consideramos, por ejemplo, el vapor de agua, pero cuando incluyen de 2 a 3 fases, lo que significa es que va a incluir tanto su fase gaseosa como su fase líquida e incluso su fase sólida, ¿no? Entonces, por eso tenemos que considerar cuáles son las condiciones de equilibrio entre las fases. Nuevamente, como les había dicho, en el caso del aire seco ya tenemos que es un sistema cerrado. En el caso del vapor de agua, si es que tenemos más de una fase, ya estamos hablando de subsistemas abiertos, ¿no? Y digamos una nueva notación, una nueva variable que nos permite justamente considerar el intercambio de masa. En este caso, cuando hacemos referencia al intercambio de masa, justamente nos referimos a la consecuencia de los cambios de estado, ¿no? Evaporación, condensación, va a hacer que nuestro aire, nuestra masa vaya a cambiar, ¿no? Entonces, esto es a lo que conocemos como potencial químico, que es simplemente, digamos, tener como un concepto de referencia. Ok, entonces, justamente ahora viendo para las propiedades termodinámicas del agua, como les decía, ¿no? Tenemos que buscar, el objetivo ahora es buscar el equilibrio entre estas diversas fases, ¿no? Y por ejemplo, tenemos variables que definen cada una de estas subsistemas, que son las variables de estado, como les había dicho, eh, presión, temperatura, por ejemplo, y ya cuando tenemos otras fases las podríamos poner, por ejemplo, como una P prima o perdón, T prima. Y si tenemos, por ejemplo, una temperatura fija y encontramos el valor donde todas nuestras fases se encuentren en equilibrio, van a, justamente como pueden ver en esta imagen, definir estas curvas, ¿no? Entonces, lo que significa o cómo interpretamos estas curvas son justamente zonas o trayectorias donde existe un equilibrio entre dos fases, ¿no? En este caso, la fase sólida, la fase de vapor, y aquí la fase líquida y la fase de vapor también, ¿no? Y justamente este punto es el que conocemos como punto triple, donde nos indica que existe una coexistencia de las tres fases en equilibrio
dentro de este espacio de presión, temperatura y volumen. Entonces, como justamente este punto triple para el agua, estamos hablando del agua en este caso, como les había dicho, representa las fases de transición, ¿no? Justamente la presión aquí puede estar en función de la temperatura, ¿no? Y en este caso podemos considerar tres fases de transición, que es la vaporización, en este caso, ¿cuáles son las fases que están en equilibrio en esta línea? Sería en este caso, el sólido, perdón, tengo un error aquí, debería ser líquido, aquí vaporización, sí, perdón chicos, no, digamos más tres errores. ¿No? Como les decía, se puede también deducir esto viendo el gráfico, ¿no? Tenemos aquí la línea de vaporización y vemos cuáles son las dos, digamos, fases que colindan y que llegan al equilibrio, ¿no? En el caso de la fusión tenemos el sólido, que en el caso del agua vamos a referirnos al hielo, y el líquido, y en el caso de sublimación tenemos el vapor o el gas y el sólido, ¿no? Y digamos, un nuevo concepto que tenemos que tener en cuenta aquí es justamente cuando llegamos a este equilibrio, en este caso, por ejemplo, de vapor a líquido, tenemos un valor que está de vapor a líquido, sea condensado. Entonces, digamos, podemos decir que en este caso el vapor se encuentra saturado, ¿no? Entonces, la presión correspondiente a este vapor que ya está en equilibrio se llama presión de vapor de saturación. Y lo vamos a ver en otro tipo de gráfico. Por ejemplo, tenemos aquí un tanque cerrado donde tenemos agua y tenemos tanto el agua líquida, tenemos el aire seco y tenemos el vapor de agua. Y en este sistema va a haber procesos, ¿no? Procesos tanto de intercambio de fases, cambios de fase. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso la parte líquida y la parte de vapor. Lo que vamos a tener es tanto evaporación, que está representada aquí con esta flecha hacia arriba, y condensación, porque justamente la evaporación hace referencia al paso del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Y en el caso de la condensación, el proceso contrario, ¿no? De la parte gaseosa a la parte líquida. Pero va a llegar un punto en el que estos dos procesos van a balancearse. Y cuando tanto la evaporación, digamos, sea igual a la condensación, es cuando vamos a decir que la presión en esta caja, eh, que el aire está saturado y que esta presión corresponde a la presión de vapor de saturación. Y justamente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, bueno, de otra manera para definir la presión de vapor de saturación es, digamos, la presión cuando el vapor de agua ya ha llegado al equilibrio. Y de acá podemos deducir una nueva variable que también es bastante conocida, que es la humedad relativa. Justamente es la proporción entre la presión de vapor normal con la presión de vapor saturada. Y en este caso, si tenemos una humedad del 100%, esto quiere decir que nuestro sistema ha llegado al equilibrio, porque tanto la evaporación o como la tasa de evaporación y la tasa de condensación son iguales, ¿no? Entonces, aquí también remarco que hay que tener en cuenta que esto se da cuando tenemos una superficie de agua, ¿no? Entonces, básicamente es el cambio de estado de líquido a gaseoso.
Mm, Entonces, estamos justamente en esta línea, ¿no? En el valor del T, que sería nuestro punto triple, y el C. Entonces, tenemos aquí nuestra parcela A. Podemos ver que existen tres formas para que nuestro vapor de agua pueda pasar de vapor a líquido, ¿no? Por un lado, tenemos un A1, que podemos, digamos, enfriarlo a una presión constante y va a condensar. Por otro lado, podemos comprimirlo a una temperatura constante y de la misma forma vamos a obtener un cambio de estado. Y la tercera forma es simplemente hacer tanto la compresión a temperatura constante como el enfriamiento a presión constante, ¿no? De estas tres formas podemos llegar eh, al cambio de estado. Y haciendo referencia a este punto, aquí justamente indico que el hecho de que exista, digamos, el final de la curva, significa que por encima de este valor ya no podríamos pasar de gas a, digamos, a otro estado, y por encima de la presión tampoco se podría licuar un gas, ni por ninguna de estas tres formas que ya expliqué antes, ¿no? Y justamente pueden ver aquí existen ciertos valores donde este punto crítico, por decirlo, las otras propiedades o los cambios de estado ya no se dan, ¿no? Y en el caso de la atmósfera, normalmente vamos a encontrarnos en valores menores a este grado, ¿no? Hasta 374 grados de temperatura. La atmósfera, las condiciones de la atmósfera están lejos de ese punto. Entonces, es posible en nuestro sistema atmosférico poder tener estos cambios de estado, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de gráfico. En este caso, ya no vemos, aquí habíamos visto un gráfico de presión con temperatura, ¿no? Y ahora en este caso vamos a ver el cambio de estado en un gráfico que se llama Amagat-Andrews, que vemos justamente cómo el cambio se da a través de isotermas. Y en este caso vemos que en el eje X tenemos el volumen y en el eje Y tenemos la presión. Entonces les pregunto en qué tramo el vapor de agua se condensa para formar el agua líquida. Tenemos aquí el tramo B, B1B, BC, CA, y en este caso el punto triple está aquí. ¿En qué tramo el vapor de agua se condensa? ¿O parte del vapor de agua se condensa? En el tramo BA1. En este tramo, digamos, En el tramo BA1. en este tramo existe una coexistencia de ambas fases, pero no, el cambio de estado, como les había indicado en el otro gráfico, justamente se da en el límite de las líneas, ¿no? Por ejemplo, aquí el punto, digamos, el punto A1, A3 y A2 son los puntos donde tenemos este cambio de fase.
En realidad sería desde el punto A hasta el punto A sub 1, ¿no? En este caso, si seguimos, vemos que el cambio de estado se da a lo largo de las isotermas. En nuestro vapor de agua, si llevamos a una temperatura constante, y a partir del punto A1 empieza a condensar. Del punto A1 al punto B, como dice aquí, si se sigue comprimiendo, va a haber más condensación, ¿no? Pero digamos que aquí es donde empieza o donde existe este estado de equilibrio. Bueno, podríamos considerar que todavía parte, porque la pregunta era como que qué parte, no, perdón, en qué tramo parte del vapor de agua, ¿no? Si es que llegamos a B, todo el vapor de agua ya se condensó. Entonces, la respuesta no estaba mal, pero digamos, de este punto a este punto hay cambio de estado. Perdón, a partir de este punto a este punto hay cambio de estado. En este punto existe un equilibrio, aquí también, pero el problema es que ya no va a haber una pérdida de vapor de agua y todo el vapor de agua va a condensarse. ¿Okay? De todas maneras, esto es, digamos, podría considerarse como también en un estado de equilibrio. La diferencia está, como les dije, en cuánto del vapor de agua se va a condensar. Ok, ahora tenemos que entrar a otra definición importante, que es el calor latente. Como les había dicho, ¿no? Por ejemplo, aquí nuevamente tenemos nuestra caja cerrada que está saturada. Y bueno, ya saben, entonces, saturada significa que está en equilibrio. En este caso, digamos, las moléculas que están abajo serían las moléculas de agua líquida, y las que están flotando serían nuestras moléculas de gas, vapor de agua, ¿no? Entonces, cuando el vapor, la razón o la tasa de evaporación y condensación son iguales, se dice que en este caso el aire está saturado, y por otro lado tenemos un equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando existe más, en este caso que sería evaporación? ¿Qué pasa cuando existe más evaporación que condensación? Eh, en este caso digamos que si hacemos el proceso neto, digamos que hay una evaporación neta, ¿no? Porque hay más evaporación que la tasa de evaporación es mayor a la tasa de condensación, y en este caso el aire estaría subsaturado, ¿no? Y el efecto opuesto lo vamos a ver cuando nuestra tasa de condensación es neta, porque nuestra condensación, la tasa de condensación va a ser mayor que la tasa de evaporación, ¿no? En los tres casos, como había mencionado antes, siempre se tiene en cuenta que estamos en un proceso de temperatura, al menos en el resultado neto tenemos una temperatura constante y tenemos también una presión constante, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿cuál es el resultado de estos cambios de fase? Es el cambio de masa, ¿no? Digamos que eso es el, eh, la característica principal, ¿no? Pero, como me había mencionado también, la temperatura en el sistema no va a cambiar, y en este caso solamente se va a ver, digamos, un intercambio de calor eh, que depende solo de la masa. Y por otro lado, eh, el trabajo va a estar realizado por el cambio o el posible cambio de volumen. Una vez que tenemos una diferente masa, una diferente densidad, nuestro volumen también va a poder cambiar.
Entonces, lo que hace referencia al calor latente es justamente el calor absorbido o cedido eh, por el sistema durante una transición de fase isobárica. Entonces, justamente por eso pongo aquí el calor latente, denominado como L, es la diferencial del calor, perdón, en un delta del calor con la presión constante, y esto va a ser, digamos, un valor constante. Entonces, para derivar, digamos, eh, los pasos para poder tener el calor latente, vamos a recurrir a conceptos de entalpía y la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿alguien recuerda cuál es el concepto de entalpía o qué es lo que representa? Es cuando se libera un sistema, no, es la cantidad de calor que un sistema va a liberar o absorber cuando está a presión constante. Ujú. ¿Sí? Y bueno, como podríamos ver, bueno, acá les puse toda la información de una, pero poco a poco vean, aquí tenemos justamente, como decía su compañera, ve la relación de la energía interna con el cambio a presión constante, el cambio de volumen, y justamente teniendo en cuenta que estamos en un proceso isobárico, si es que hacemos la diferencial, vamos a tener que este valor se va, y por lo tanto vamos a tener que la diferencial de la entalpía está representada por la diferencial de la energía interna y la presión por el cambio de volumen, ¿no? Y justamente este valor es lo que conocemos como, según la primera ley de la termodinámica, pueden recordar, este valor representa el cambio de calor, o el parcial, el delta del calor, y el delta de calor, entonces, como ya habíamos visto anteriormente, el delta de calor es lo que define eh, nuestro calor latente, sobre todo nuestro delta de calor de presión constante, que es el caso. Entonces tenemos que el calor latente es equivalente a el cambio o el diferencial de la entalpía, ¿no? Entonces aquí pongo que el calor latente de un cambio de fase es básicamente el cambio de entalpía durante un proceso de transformación. Y un valor positivo del calor latente indica que el calor va a ser absorbido por el sistema durante la transformación, y un calor latente negativo indica que el calor es liberado durante la transformación. Y bueno, como se puede ver, podemos expresar el calor latente en tanto en sus diferentes, digamos, posibilidades de transformación para el calor latente de vaporización, de fusión y de sublimación, y simplemente reemplazamos aquí con el concepto de el cambio de entalpía, ¿no? Y el cambio de entalpía va a estar justamente dado por el cambio de energía interna y el cambio en el volumen, ¿no? Y en este caso tenemos esta presión que va a ser constante, y si estamos en un estado de equilibrio, sobre todo cuando hacemos referencia, por ejemplo, al punto triple, estos tres valores van a ser los mismos, ¿no? Y de hecho tienen un valor que, como pueden ver aquí, el valor es 6.11 hectopascales por milibares. A ver, ¿qué podría preguntar aquí?
Mm, Esto, de hecho, es un concepto que a veces podría ser confuso porque siempre depende del sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el cambio, el calor latente, por ejemplo, eh, el calor latente, cuando obtenemos los datos de calor latente, por ejemplo, de un modelo eh, o de datos de reanálisis, vamos a tener, a veces nos van a dar signos positivos, a veces nos van a dar signos negativos, y a veces es un poco confuso porque hay que hacerle una transformación. Entonces, digamos, lo que yo siempre hago es justamente pensar de dónde a dónde se produce eh, el cambio, ¿no? El cambio del estado. En este caso, si tenemos, por ejemplo, si decimos que nuestro sistema, teniendo en cuenta el océano y la atmósfera, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que lo vemos nuestro sistema con respecto al océano, ¿qué significaría un valor positivo de, o qué significaría un valor negativo de calor latente en el océano? Creo que se está produciendo evaporación. Bueno, se está produciendo el cambio de estado en el mar, del agua hacia otro. Si el cuerpo pierde energía. Claro, claro, en este caso el océano está perdiendo energía. Eso quiere decir que el, como dice su compañero, el agua está cambiando de estado a gaseoso, ¿no? Y en este caso sería el proceso de evaporación. ¿Y qué significaría si, de la misma pregunta, pero para la atmósfera? Si tenemos eh, un calor latente negativo, pero en la atmósfera, mm, ¿Qué puede llover? la atmósfera estaría perdiendo energía. Estaría liberando calor, por lo tanto, podría llover. Sí. Bueno, al menos en mi caso, cuando, por ejemplo, veo datos y hay que hacer estas interpretaciones, y es más complicado cuando incluso queremos comprar anomalías de calor latente, siempre toma un tiempo en pensar y interpretar exactamente qué es lo que quieren decir estas anomalías, por ejemplo, el calor latente, ¿no? Pero es un buen ejercicio que piensen así, que piensen cuál es el sistema, de dónde se va, eh, de dónde a dónde se transfiere, de dónde a dónde se produce el cambio de estado y qué es lo que significa para nuestro sistema, ¿no? Tanto en este caso el océano y la atmósfera. Ok, sigamos. Ahora sí vamos a entrar de nuevo, bueno, ya lo había anunciado al inicio, que la última parte iba a ser ver la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y como les había enseñado aquí, tenemos el patrón de vapor de agua global, en este caso está para un periodo en específico, pero como les decía, y también habían dicho ustedes, este patrón está, digamos, relacionado, tiene un poco de parecido con el patrón de temperatura del mar.
como podemos ver justamente, tenemos más concentración de vapor de agua en los trópicos, donde también se da el mayor calentamiento. Digamos, eso en la perspectiva meridional, norte-sur, pero también cuando vemos en la perspectiva zonal, el cambio zonal, justamente hay más temperatura en lo que se llama la piscina cálida del Pacífico, porque ya saben por la célula de Walker, el Pacífico Oeste, el Pacífico, claro, Central Oeste es el que tiene mayor temperatura, ¿no? Y como pueden ver, el patrón de vapor de agua sigue esta misma, característica, ¿no? De todas maneras, no es una relación lineal, pero sí existe digamos, una relación. Y justamente por eso les pedí la clase anterior que leyeran el ejercicio del libro de Wallace y Hobbes, porque ellos deducen justamente lo que va a ser la ecuación de Clausius-Clapeyron utilizando el ciclo de Carnot. Y ahora que ya somos, bueno, de hecho no somos muchos, no somos, pero al menos ya hay más personas, voy a preguntar de nuevo si es que alguien leyó este ejercicio, alguien intentó hacerlo. Les subí en la página el extracto, el capítulo del libro de Wallace y Hobbes, donde se trata todo el tema de termodinámica. Y pueden ver en el capítulo 3, figura 24 del capítulo 3, pueden ver este ejercicio. ¿No lo han hecho? ¿No lo han leído? ¿Lo han al menos leído? ¿Listo? Y era algo que no iba a incluir, porque asumía que iban a leer. ¿Alguien? Les voy a dar una ayuda, porque de hecho, como les decía, casi no incluyo esto. Iba a seguir la parte, digamos, otra deducción, pero yo considero que esto es importante porque es una aplicación justamente de lo que vimos en la clase anterior. De esa manera se puede, digamos, quedar un concepto más claro. Les voy a dar una ayuda. No, he desarrollado, digamos, siguiendo literalmente lo que dice el libro, pero digamos que hay pasos que se omiten y no he podido resolverlos justamente porque pensé que lo iban a intentar ustedes, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacerlo. Les voy a dar, como les digo, una ayuda, pero mi consejo es que el libro, como les digo, omite algunos pasos. En este caso todavía no los he deducido uno a uno, pero ya tenemos, digamos, la herramienta de cómo hacerlo, ¿no? Ya hemos hecho la clase anterior exactamente, paso a paso, cómo deducir o resolver el ciclo de Carnot. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seguir ese paso a paso, pero aplicado a este ejemplo. Entonces, bueno, en este caso les voy a dar una ayuda, pero como les digo, les recomiendo que lo hagan, porque como van a ver, algunos pasos se están omitiendo.
Vamos a ver. Tenemos tiempo, ¿no? Tampoco hay tanto tiempo. No voy a terminar en todo caso, porque tengo unos minutos, quiero dejar unos minutos para dejarles una tarea que espero que la cumplan. Vamos a hacer una parte nada más. Digamos la parte tal vez básica, ¿no? Que necesitan refrescar para poder hacer el ejercicio. Ok, entonces básicamente esto es lo que les mostré en la figura. La he reproducido aquí para ahorrar el tiempo. Y bueno, como pueden ver, lo único que han hecho para, digamos, no poner todos los gráficos en uno solo, ¿se acuerdan que anteriormente poníamos en un solo gráfico las adiabatas, los procesos isobáricos, los procesos isocóricos? En este caso, vamos a tener dos gráficos como para tener digamos, una mayor capacidad. Perdón. Ya. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a poner, como les digo, voy a intentar, esta es una pista nada más, no vamos a tomar todo el tiempo. ¿Qué es lo que se va a tener? Bueno, acá les escribí una definición también. Justamente la ecuación de Clapeyron describe cómo la presión de vapor saturada va a cambiar con la temperatura sobre un líquido, ¿no? Y aparte también da información de cómo el punto de derretimiento de un sólido cambia con la presión. Entonces, como les había dicho, ¿no? Lo que tienen que hacer ustedes es tramo por tramo hacer tanto el trabajo como el calor y hacer el análisis de cada tramo. Y así como hicimos en el primer ejemplo. Ahora simplemente vamos a dar indicaciones de que, por ejemplo, el tramo AB sería, como pueden ver, en esta imagen, de A a D, estamos sobre una sola isoterma. Entonces, lo que se va a ver, y también por otro lado tenemos aquí un cambio en el volumen, pero en este caso un cambio de mayor a menor volumen. Entonces vamos a tener aquí una compresión adiabática. Para el punto BC, ¿qué tendríamos? Una expansión, y se dan cuenta, en este caso es tanto isotérmica, porque como pueden ver aquí, de B y C no cambia la temperatura, en el otro lo único que cambiaba, o sea, en el tramo AD sí cambiaba la temperatura, pero estaba en una misma diabata, o sea, se conservaba la temperatura potencial, pero en este caso no hay cambio de temperatura, por lo tanto es una expansión isotérmica, pero como pueden ver en el otro gráfico, tampoco hay cambio de presión, ¿no? La presión de vapor es constante, entonces también sería un proceso isotérmico. Por otro lado, el volumen en B, o digamos, en este caso en el libro están considerando el volumen específico de B a C, perdón. Justamente el cambio de volumen se va a dar por alfa sub 2 menos alfa sub 1. Y en este caso estaría, por ejemplo, aquí,
Aquí sería alfa sub 1 y aquí sería alfa sub 2. Y en este caso hay un calor absorbido. Que va a estar representado por L, ¿no? El calor latente de, en este caso, vaporización. Por otro lado tenemos que CD, ¿qué va a ser ahora? CD, nuevamente, una expansión adiabática. Y en este caso, nuestra temperatura va a cambiar de T a un T menos delta de T, y nuestra presión va a cambiar de un E a un E menos delta de E. Perdón, eso es, ¿no? Finalmente tenemos de D a A una compresión isotérmica nuevamente, pero también, como les decía, en este caso va por una misma isóbara, por lo tanto también es isobárica. En este caso, el vapor es condensado, lo cual indica que hay un calor liberado. Y lo que hacen, y justamente lo que tienen que hacer ustedes, porque esto ya, digamos, simplifica un poco de los pasos, es que tienen que el calor de BC, tienen esta relación entre la temperatura, digamos la temperatura 2, que sería T, digamos aquí nuestra temperatura 1 es T menos delta T, y nuestra temperatura 2 es T, y hacen esta igualdad. Calor de BC sobre la temperatura es igual al calor de AD sobre T menos delta T. Y esto lo igualan también de esta forma. Y lo que dicen es que justamente el cambio de calor de BC, como ya habíamos indicado, está dado por el calor latente de vaporización sobre T, y en este caso en AD, como es una compresión isotérmica e isobárica, el calor está dado por el trabajo, y el trabajo está dado justamente por el área, y el área está dada por este rectángulo, digamos. Y eso está dado por la diferencia de volumen entre el delta de T por el delta de E sub S. Bueno, aquí omití algo más. El calor de BC, ya había dicho, ¿no? Es el calor latente de vaporización, y esto es igual al trabajo de BC, y esto es igual a BC, lo que está aquí. Y luego, a ver, un par de minutos más. Y luego que tenemos esta igualdad,
podemos simplemente reordenar los términos. Y lo que se tiene es que alfa 2, que viene a ser el volumen de unidad de masa o el volumen específico del vapor de agua, es mucho mayor que el volumen de unidad de masa del vapor líquido, perdón, del agua en estado líquido. Y por eso pueden escribirlo simplemente como y por otro lado, ¿siguen ahí? Sí, profesora. Siempre es la segunda vez que me pasa. Ok, lo voy a dejar ahí. Entonces no hay un menos. De ahí simplemente es utilizar la ecuación de estado para el vapor de agua. Y tener en cuenta que RB es igual a 1000 por R entre la masa del agua. Y de ahí van a llegar a la conclusión. Esto de acá es, digamos, lo más ya deducible, ¿no? Esto de acá no es lo complicado está aquí, o digamos lo que no está tan detallado está aquí, cómo determinar el calor en cada tramo. Por ejemplo, aquí simplemente he denominado cuáles son los procesos en cada tramo, pero no hemos hecho el trabajo que hicimos anteriormente de deducir cuál es el trabajo y cuál es el calor para cada tramo. Y eso es lo que deberían hacer ustedes para poder llegar a estas relaciones. ¿Ok? Entonces, esta fue mi ayuda y ahora les voy a dejar, bueno, otra, digamos, tarea. Antes de terminar, pueden ver. Sí, ahora sí, me parece. Ok, entonces vemos en este último minuto. Esta es, digamos, la lectura que es una lectura, definitivamente no es un artículo sencillo, pero vale la pena que hagan el intento. La pregunta es, bueno, digamos que el artículo es como referencia. La pregunta es, o el tema para discutir es, ¿cuál es la importancia de la convección o justamente de las nubes, ¿no? En este caso, vamos a usar justamente el concepto que ya hemos visto anteriormente sobre la gradiente diabática seca y la gradiente diabática que se observa. Tenemos que la gradiente diabática seca es de 9.8 Kelvin por kilómetro, pero en las observaciones este valor es mayor. Entonces la pregunta es ¿por qué? Como referencia, como les digo, pueden leer este artículo. Como pueden ver, es un artículo muy antiguo y de hecho el primer autor es el ganador del Premio Nobel de Física, que como deben acordarse, por primera vez en la historia se atribuyó a ciencias climáticas el año pasado. Y justamente digamos que este es uno de sus artículos clave para poder entender el sistema climático.
no es una obligación leer el artículo, les sugiero que lo lean, es complicado, de hecho, probablemente, incluso para mí, eh, pero intenten primero pensar, ¿no? ¿Por qué simplemente a responder a esta pregunta, ¿no? Ah, ¿por qué en observaciones tenemos un valor diferente? Y pueden ver, intentar leer, por ejemplo, las conclusiones, simplemente el abstract, las conclusiones, si desean un poco de la introducción, porque siempre en la introducción, digamos, nos ponen el contexto, no es necesario que lean todo el paper, y lo discutimos la próxima clase. Y bueno, acá las referencias nuevamente, ahora no he usado el libro de Anbaum, básicamente Sony, como han visto Wallace, y el capítulo 2 del libro de Mulders. Ok, entonces chicos, eso sería todo por hoy, tengo otra clase. Eh, Cualquier pregunta, pueden ponerla en el Moodle. En el Moodle también hay como foros donde pueden hacer preguntas.